gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Gregorio Enrique y a Ariel González. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Frieren. Héroe de atributo autor. Hardworker Copyright Novela Web. Capítulo 11. Capítulo 11. Controlado. Una ráfaga de viento nocturno barrió. Levantó algunos hilos de polvo a lo largo de la calle silenciosa. Soplo. La lámpara de aceite en el vestíbulo de la posada se apagó, sumiendo el entorno en una oscuridad tenue. Shane apoyó una mano en la empuñadura de su cintura y retrocedió lentamente. Al mismo tiempo, vigilaba cada movimiento a su alrededor mientras su mente iba a 1000 por hora, buscando una forma de sobrevivir. No sabía qué era su oponente. Pero estaba seguro no servía de nada. Los 3 atributos dorados en su frente no tenían propiedades de combate. La ropa que llevaba solo tenía unos pocos atributos defensivos que aumentaban la resistencia. En cuanto a sus pantalones, olvídalo, eran aún más inútiles. Limpieza automática y temperatura constante completamente poco fiables en combate. En cuanto a su arma, Shane echó un vistazo al campo de desviación ya enfriado. Este atributo solo podía usarse una vez al día. Tenía que tener cuidado. ¿por qué de repente oscureció? Y la voz ligeramente ronca y somnolienta de Frieren vino desde atrás, sobresaltando a Shane. La chica elfa estaba allí con el cabello despeinado, frotándose los ojos mientras bostezaba, aún medio dormida. Grrrr. En el ambiente silencioso, el sonido de un estómago rugiendo resonaba claramente. ¿Tienes algo para comer?, preguntó Frieren. Por fin despierto, pensó Shane. Olvídate de la comida. Piensa primero en sobrevivir. De repente, un vendaval violento recorrió la calle, trayendo una fuerza aguda y cortante mientras se abalanzaba hacia ellos. Cuidado. Shane desenvainó su espada. Pero antes de que pudiera reaccionar más, la somnolienta Frieren extendió la mano con naturalidad. Un bastón apareció al instante y una barrera azul pálido se desplegó frente a ellos. Capa tras capa de hechizos defensivos hexagonales entrelazados como un panal, formando una red defensiva hermética. Era magia defensiva capaz de bloquear todo daño. Shane no tuvo tiempo de maravillarse con la rapidez de reacción de Frieren. Explicó rápidamente la situación actual en unas pocas frases. Frieren bajó un poco la cabeza y pensó un momento. Su detección de maná no podía detectar la presencia de monstruos, probablemente el oponente no era un demonio. El vendaval volvió a reagruparse a lo largo de la calle. Antes de que el ataque pudiera formarse por completo, Frieren levantó la mano y disparó primero. Un rayo blanco de magia salió disparado, atravesando instantáneamente la noche. Pero, curiosamente, tras disiparse el ataque, la calle permaneció completamente vacía. Shane, ¿tienes miedo a las alturas? ¿Qué quieres decir? Antes de que pudiera terminar, Frieren lanzó magia de vuelo y se elevó en el aire, agarrando a Shane por la ropa y arrastrándola hacia arriba con ella. ¡Ah! Shane soltó un grito al dejar los pies del suelo. La repentina sensación de quedarse suspendido en el aire le dificultó adaptarse. Eso no era una pregunta. Frieren ignoró su protesta y los elevó más alto, hasta que pudieron ver todo el pueblo. Bajo el cielo nocturno, el otrora animado pueblo lleno de luces estaba ahora completamente oscuro y sin vida. Pero en el bosque que conducía hacia el bastión fantasma, había una larga fila de siluetas negras y densas, moviéndose lentamente una tras otra. Los encontré. Con eso, Frieren agarró a Shane y voló hacia la línea de sombras. Al acercarse, Shane por fin vio con claridad. Todos eran habitantes del pueblo. Cada uno de ellos tenía los ojos fuertemente cerrados, las extremidades rígidas mientras avanzaban, como marionetas con hilos. Una niebla negra se filtraba continuamente de sus cuerpos.
Han sido controlados. Al oír el juicio de Frieren, Shane pensó inmediatamente en Aura la guillotine. Su mirada recorrió rápidamente el bosque y los campos circundantes, pero no pudo distinguir ninguna figura sospechosa. Una de los 7 sabios de la destrucción bajo el rey demonio, Aura blandía la báscula de la obediencia, colocando su propia alma y el alma de su objetivo en lados opuestos. Con sus 500 años de maná, abrumó a todos los oponentes, inclinando la balanza a su favor. Al final, decapitaría a todos los enemigos derrotados, convirtiéndolos en marionetas bajo su mando. Un demonio absolutamente irracional y poderoso. Pero algo no encajaba. Para fortalecer su ejército títere, Aura solía reunir guerreros humanos fuertes o generales. ¿Desde cuando empezó a coleccionar gente corriente? Mientras Shane se sentía desconcertado, Frieren también estaba pensando. Había luchado directamente contra Aura antes y la entendía bien. La magia que controlaba a los habitantes del pueblo ahora era muy similar a la magia de obediencia, pero también claramente diferente. Ninguno de los dos actuó precipitadamente. Descendieron silenciosamente al suelo y siguieron al grupo. Y, en la entrada derrumbada del bastión fantasma, la multitud se detuvo. Bajo la influencia de una fuerza desconocida, comenzaron a cavar con las manos desnudas la entrada derrumbada de la mazmorra. Frieren y Shane intercambiaron una mirada. Shane asintió y dio un paso adelante para hacer guardia, mientras Frieren empezaba a colear detrás de él. Este era el plan que acababan de discutir. Frieren intentaría usar magia de purificación para disipar el control sobre los habitantes y ver si funcionaba. Un destello de magia pasó sobre el niño más cercano. El niño perdió el apoyo al instante y cayó inerte al suelo. Funciona. Shane estaba encantado. Pero antes de que pudiera celebrar, todos los demás de repente dejaron lo que estaban haciendo y giraron la cabeza al unísono perfecto para mirar a Shane y Frieren. Sin dudarlo, sus cuerpos se retorcieron en formas antinaturales y corrieron hacia Shane desde todas direcciones. Exclamación de cierre. Shane se quedó atónito e instintivamente desenvainó su espada. Pero justo cuando la hoja estaba a punto de salir de su vaina, se detuvo a la fuerza. Porque el primero que se lanzó contra él no era un desconocido, era el posadero enamorado que siempre le había cuidado bien. Maldijo en voz baja y blandió la espada envainada, golpeando con fuerza la nuca de ella. El posadero se desplomó de inmediato, inconsciente. Los demás eran iguales. Aunque controlados por una fuerza misteriosa y moviéndose de formas retorcidas, seguían siendo personas corrientes, la mayoría podían ser noqueados de un solo golpe. Detrás de él, la magia de purificación de Frieren tampoco se detuvo. Uno tras otro, la gente caía al suelo. Justo cuando Shane empezó a relajarse, algo cambió. Una niebla negra comenzó a filtrarse de los cuerpos caídos, reuniéndose hacia el centro. Hilos de oscuridad convergieron en un enorme cráneo fantasma. El cráneo mostraba una expresión feroz. Entonces, una voz aguda y ronca como el lamento de un fantasma vengativo resonó en la noche. Maldita sea. ¿Por qué tienes que interferir? Con ese grito, un violento vendaval salió de la boca del cráneo, trayendo innumerables chillidos penetrantes mientras se lanzaba hacia Shane. Shane sentía que sus tímpanos estaban a punto de reventar. Por suerte, Frieren reaccionó rápido. Con un destello, una barrera mágica se expandió y lo protegió por completo. Magia. Siempre magia. Magia maldita. Por alguna razón, el cráneo se enfureció en cuanto vio la magia de Frieren. En un instante, toda su forma se volvió de un rojo sangre, gritando mientras se lanzaba hacia ellos. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 12. Capítulo 12. Almas sin raíces. Frente al frenético asalto del cráneo rojo sangre, la magia defensiva de Frieren se mantenía firme con una facilidad sin esfuerzo. Por un momento, el campo de batalla quedó en un punto muerto. Shane apretó su espada y se mantuvo a un lado, observando con seguridad cómo se desarrollaba la pelea. Contra el legendario mago que una vez mató al rey demonio, realmente no podía imaginar cómo un simple cráneo podría ganar. Justo cuando evaluaba la situación con calma, el cráneo, incapaz de romper la línea durante tanto tiempo, cambió de táctica de repente y cargó directamente contra él. ¿Qué diablos? Ningún sentido de justicia. Sobresaltado, Shane desenvainó instintivamente su espada y cortó. Crackle.
La hoja rugió envuelta en relámpagos, destrozando instantáneamente el cráneo en una nube de niebla negra. Relámpagos plateados y blancos se propagaron salvajemente entre la neblina turbulenta, soltando gritos agudos y agonizantes. Shani aspiró aire. ¿Por qué sonaba eso, un poco doloroso? Antes de que pudiera pensar más, la niebla negra se reunió de nuevo, reformándose en el cráneo y regresando rápidamente para enfrentarse a Frieren. Frieren continuó interceptando los ataques de la niebla negra con sus escudos defensivos mientras lanzaba un enorme volumen de rayos mágicos durante los huecos en su asalto. Durante un tiempo, el cielo fue un intercambio caótico de blanco y negro, de un lado a otro, todo un espectáculo. Shane siguió observando con calma. Pero cuanto más miraba, más raro le parecía algo. Comparado con cómo podía dispersar la niebla negra de un solo golpe, Frieren, que era incontables veces más fuerte que él, de alguna manera luchaba contra ella hasta quedarse sin parar. La niebla no podía dañar a Frieren, ni siquiera romper su escudo defensivo. Pero Frieren tampoco podía hacer daño significativo. Sus golpes mágicos precisos desaparecieron en la niebla como piedras hundiéndose en el mar sin dejar rastro. Esto no está bien. La mente de Shane iba a 1000 por hora, y rápidamente captó el punto clave. Cancelación de ataque. La niebla negra que el cráneo podía liberar y retraer a voluntad actuaba como su propio escudo mágico. Ambos bandos eran maestros de la magia, y sus ataques simplemente impactaban en las barreras mágicas del otro. Al final, los ataques se anulaban mutuamente, dejándolos inútiles. Frieren, usa magia de atadura. Lo cortaré. Al oír el grito de Shane, Frieren no dudó. Ella alteró instantáneamente la estructura de su hechizo, y una cadena amarillo pálido salió disparada, envolviéndose firmemente alrededor del cráneo. Magia de vinculación. Este hechizo restringe el movimiento del objetivo. Una vez inmovilizado, el cráneo perdía la capacidad de atacar. Aprovechando el momento, Shane blandió su hoja enfocada en rayos hacia abajo. Fuerza perfecta. Como antes, el golpe destrozó el cráneo en niebla negra. Un relámpago plateado crepitó a través de él, provocando otra oleada de gritos penetrantes. Funcionó. La magia no puede dañarla, el rayo sí. Frieren lo entendió de inmediato. En el momento en que la niebla se reformó, no perdió tiempo, magia de atadura atacó de nuevo. La hoja de rayo de Shane siguió justo después. Ambos se coordinaron sin problemas, golpeando el cráneo de niebla en un coro de chillidos agonizantes. Tras varios asaltos, el cráneo, antes enorme, se encogía con cada golpe, hasta no ser más grande que una cabeza humana. Golpe final. Lleno de espíritu de lucha, Shane blandió su espada de rayo repetidamente, incluso lanzando un gesto teatral. Justo cuando pensaba que la batalla estaba a punto de terminar, ocurrió algo inesperado. Otro atributo de su espada se activó accidentalmente. Granada cegadora, azul barra rara. Haz girar la hoja para desatar una potente ráfaga de luz blanca, cegando a todos los objetivos dentro del alcance durante 3 segundos. ¡Ah! Mis ojos. Con el grito de Shane, tanto él como el cráneo quedaron cegados al mismo tiempo. En el momento en que perdió la visión, Shane se dio cuenta de su error. ¿Por qué puse flashbang en un arma cuerpo a cuerpo? Esto debería haber sido solo para lanzar cuchillos o un arco. Ahora estaba acabado. No sabía si el cráneo siquiera tenía ojos o podía estar ciego. Pero sabía que estaba en serios problemas. Frieren reaccionó tan rápido como siempre. En el instante en que Shane quedó ciega, su magia defensiva se activó. Pero para su sorpresa, el cráneo no atacó ni mostró signos de estar cegado. En cambio, tras el destello, la niebla negra se disipó por completo. El cráneo se transformó en una suave niebla blanca, que lentamente envolvió a Shane. Duele muchísimo. Ayúdame. Mamá, sálvame, mamá. Mi pierna, mi pierna. Ah, ayuda y. Por favor, sálvame, alguien, por favor. Shane no podía ver, pero sí oía incontables voces a su alrededor. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Lloraban, suplicando ayuda, llenos de un dolor insoportable. Y entre ellos, escuchó esa voz aterradora y maníaca. Ja ja ja. Todo es por la victoria final de la humanidad. Maestro, ya casi llegamos. Ya casi llegamos. En un instante, entendió a quién pertenecían esas voces.
Eran las víctimas de esa figura encapuchada los que se habían reducido a sangre y miembros destrozados en experimentos fallidos. El corazón de Shane se sentía como si le hubieran golpeado un martillo. Si no hubiera tenido suerte, podría haber sido una de esas voces. Escuchó en silencio sus palabras fragmentadas. Ni siquiera sabían qué había pasado. Sus cuerpos habían sido destrozados por la magia, sus almas arrastradas a la oscuridad. No pertenecían a este mundo. Querían irse, volver a casa, pero era imposible. Estaban atrapados en una prisión mágica sin luz, reducidos a fantasmas vagando por las minas. Día tras día, sus almas fueron erosionadas por la oscuridad, consumidas por el odio, hasta que perdieron la memoria y olvidaron quiénes fueron. Solo quedaba obediencia a guardar el secreto profundo bajo tierra. Hace unos días, la mazmorra se había derrumbado y sido destruida. Perdieron su refugio, sin ningún lugar a donde ir. El resentimiento acumulado durante 1000 años finalmente estalló. Poseyeron a los habitantes del pueblo, intentando usar manos humanas para reconstruir la mazmorra. Ahora, ese resentimiento que los controlaba se había hecho añicos. Sus recuerdos regresaron. Ya no querían volver a esa prisión mágica. Querían volver a casa. Pero las almas sin raíces no podían alcanzar el cielo del descanso eterno. Y nunca podrían regresar a su lejana tierra natal. Por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Súplicas interminables resonaban en sus oídos. Shane abrió los ojos lentamente, su visión había vuelto. La niebla negra y el cráneo habían desaparecido. En su lugar estaba una niña pequeña, con lágrimas corriendo por su rostro. Su cuerpo, formado por niebla blanca, parecía delgado y frágil, mientras la oscuridad que la rodeaba intentaba con ansias volver a rodearla. Miró a Shane, luego sonrió suavemente y levantó la cabeza. Shane la miró en silencio un momento y luego habló en voz baja. Extracto. En un instante, una tenue luz azul fue extraída y flotó ante él. La forma de la chica se hizo añicos en partículas de magia y se disipó por completo. Atributo obtenido. Alma sin raíces. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 13. Capítulo 13. El eco de gran suerte. La luz primaveral se filtraba por la ventana y se derramaba sobre su rostro. Cálido y cómodo. Shane se frotó la parte baja de la espalda. Se había quedado despierto hasta medianoche trabajando con Frieren, y eso le había agotado. Por suerte, salvo algunos rasguños y algo de susto, los habitantes del pueblo no habían sufrido daños graves. Uf. Soltó un largo suspiro. Lo que ocurrió anoche había profundizado la sombra en su corazón. Ahora estaba realmente preocupado por su seguridad. ¿Qué estaba planeando exactamente ese loco del barrio? ¿Le había hecho algo? Esas preguntas le habían mantenido inquieto toda la noche. No quería convertirse en un fantasma sin raíces, y desde luego no quería convertirse en un títere de carne y hueso. La gran biblioteca de la ciudad de Gostan. Recordaba que ese era el nombre que había mencionado la recepcionista del gremio de aventureros. Si ese lugar albergaba grimoríos raros, quizá también contenía textos como Historia de la magia o Crónicas de los sabios. Quería descubrir exactamente quién era ese sabio loco llamado Charles. Cuando lo entienda, esparceré tus cenizas al viento. Shane apretó los dientes. Justo cuando estaba a punto de recoger y salir a buscar algo de comida, vio los pantalones que se había quitado el día anterior. Casi había olvidado la tarea más importante. La situación de anoche había sido especial. El atributo azul alma sin raíces que había extraído había sido temporalmente encantado en los pantalones. Ahora, por fin tenía tiempo para reformularlo. Extracción de atributos. Con una orden mental, 3 puntos azules de luz aparecieron instantáneamente ante él. Limpieza automática, temperatura constante, alma sin raíces. Los pantalones, ahora despojados de sus atributos, se desintegraron y desaparecieron. No le importaba. Concentrando su mente, fusionó los 3 puntos de luz en uno y activó reorgando de atributos. Un destello de luz púrpura inquietante brilló y la refundición tuvo éxito. Suerte, púrpura / épica. Eres el hijo elegido del destino. Estadística de suerte al máximo. Quienes te rodean también se ven afectados en cierta medida. Oh. Los ojos de Shane se iluminaron. Esta cualidad era increíble. Mientras tuviera suerte, espadas y lanzas tendrían que curvarse a su alrededor.
Otro medio de supervivencia asegurado. Pero mirando la pequeña luz morada, dudó. Un atributo tan poderoso colocarlo en equipo o ropa le parecía un desperdicio. Si se lo aplicara a sí mismo, y si... Espera, ¿en qué estoy pensando siquiera? Poder conseguir gran suerte es en sí mismo un signo de gran suerte. Si ya tengo suerte, no hay forma de que algo salga mal. Imbuido de atributo. La luz fluyó y una estela de energía púrpura descendió sobre su frente. El atributo gran suerte fue encantado con éxito. Y entonces, como era de esperar, ocurrió lo inesperado. Shane se desmayó de nuevo. Esta vez, tenía experiencia. En el instante antes de perder el conocimiento, ajustó su postura para no caer de bruces, dejándose caer ordenadamente sobre la cama. Un desmayo cómodo. Justo cuando se sentía orgulloso de su rapidez mental, una brisa fresca le rozó y de repente se dio cuenta de algo muy importante. Espera, mis pantalones. No la llevo puesta. Antes de que la oscuridad lo engulliera, lo último que oyó fue el sonido de sus propios dientes rechinando y alguien llamando a la puerta. Toc toc toc. Shane, ¿estás despierto? Buenas tardes, Shane. Oye Shane, ¿quieres un té dulce de la tarde? Caminando por la calle, Shane fue recibido calurosamente por todos a su alrededor. De la noche a la mañana, sus nombres y los de Frieren se difundieron por todo el pueblo. Todos estaban agradecidos a ambos por salvar el pueblo. El alcalde había tomado la iniciativa en la organización de una hoguera para la noche y celebrar la seguridad de todos. Ahora, los hombres estaban ocupados construyendo la estructura de la hoguera y colgando cintas. Las mujeres se reunieron para limpiar verduras y preparar la cena y las bebidas. Los niños corrían en sábanas blancas, fingiendo ser fantasmas, riendo y jugando en grupo y todo parecía cálido y lleno de vida. Shane deambulaba, mordisqueando una manzana que una chica extraña le había metido en las manos. ¿Sabes? Salvar el mundo en realidad se siente bastante bien. Después de pasear 2 veces y comer 3 manzanas, 2 pepinos y una bolsa de castañas, finalmente no pudo soportarlo más. Acariciando su vientre redondo, tenía que admitirlo. El entusiasmo a veces podía ser una carga. Suspirar. De pie frente a la posada, Shane dudó. La razón principal por la que había estado vagando fuera era para evitar a Frieren. Esta vez, no se había desmayado tanto tiempo como antes. Después de todo, solo había encantado un atributo púrpura, y el esfuerzo mental era mucho menor que los 3 atributos dorados la última vez. Así que se despertó tras solo 2 o 3 horas. Cuando despertó, no había nadie más en la habitación y la puerta estaba cerrada. Así que no estaba seguro de si Frieren había visto algo que no debería haber visto después de llamar. Lógicamente, Frieren era educada, probablemente no lo haría, ¿verdad? No cuando ha pensado alguna vez si era conveniente para los demás. Definitivamente llamaría y entraría sin problema. Esto es tan embarazoso. ¿Cómo se supone que voy a mirarla ahora? Shane se cubrió la cara y suspiró. Deambuló hasta que cayó la noche y el pueblo se animó, pero aún no vio a Frieren. Al principio, pensó que era bueno nada de encuentros incómodos. Pero entonces empezó a sentirse extraño. ¿Dónde estaba ella? Dentro de la habitación de la posada. Frieren yacía perezosamente en la cama con un camisón blanco. Tenía las piernas levantadas y apoyadas casualmente contra la pared, la cabeza colgando boca abajo del borde de la cama. En sus manos sostenía un grimorío, leyendo con atención. Sus colas blancas colgaban en el aire, balanceándose suavemente con sus pequeños movimientos. Ya había rechazado la invitación del alcalde. Para ella, celebraciones tan animadas no eran especialmente necesarias. Además, no creía haber contribuido mucho durante la crisis del pueblo, así que no importaba si asistía o no. Comparado con eso, estar tumbado en la habitación leyendo era mucho más relajante. Toc toc toc. Alguien llamó a la puerta. Frieren siguió leyendo, ignorándolo. Toc toc toc. Los golpes continuaron. Pasó otra página. Toc toc toc. La persona de fuera era persistente. Frieren cerró su libro y se incorporó. Levantando la mano, apareció su bastón. Con un ligero toque en el aire hacia la puerta, ésta se abrió sola.
Fuera, Shane estaba en la entrada, sosteniendo un plato lleno de postres en la mano izquierda y balanceando casualmente 2 botellas de alcohol en la derecha, sonriendo de forma tonta. Sabía que estarías aquí. Aquí había muchos postres en la fiesta, así que te he traído algunos. Antes de que Frieren pudiera negarse, entró como si fuera el dueño del lugar, se sentó y le metió los postres en las manos. Y gracias. Frieren miró el pudding de cristal en sus manos. Aunque su expresión seguía tranquila, sus ojos se iluminaban claramente mientras miraba el postre. Shane no pasó por alto ese detalle. Recordaba muy bien. El postre favorito de Frieren era el pudding de cristal. También traje 2 botellas de buen vino. El cervecero dijo que estaban hechas especialmente para nosotros. Es un cóctel elaborado con el champiñón glowcap que recogimos en la mazmorra. Supuestamente, si lo bebes, verás a la diosa. Al oír eso, Frieren finalmente mostró interés. Había viajado desde las tierras centrales hasta el continente sur con el fin de encontrar 2 buenas botellas de vino. Una vez le prometió a Eiter que, tras su muerte, pondría 2 botellas de buen vino delante de su tumba. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 14. Capítulo 14. Habla con claridad. Shane se encontró rodeado por un grupo de mujeres. La entusiasta posadera y sus amigas estaban extremadamente reacias a verlo marcharse, metiendo pan y fruta uno tras otro hasta que apenas podía seguirle el ritmo. Giró la cabeza y miró hacia Frieren, que parecía aislada de todo ese calor. La chica elfa estaba frente a la estatua del grupo de Himmel, inclinando la cabeza mientras la miraba en silencio, perdida en sus pensamientos. El grupo que una vez derrotó al rey demonio, ahora el héroe había fallecido, el sacerdote había envejecido, el enano se había retirado a la reclusión. Solo Frieren permanecía, vagando sola por el mundo, viajando en soledad. Shane suspiró. Obligó a empujar el pan que tenía en brazos en las manos de Frieren, y luego la arrastró para despedirse. Parecía no estar acostumbrada a tal escena, con una expresión algo rígida. Pero cuando un niño le ofreció feliz un caramelo, una sonrisa amable apareció en su rostro. Llevando un montón de comida, Shane y Frieren se despidieron con la mano de los habitantes que habían venido a despedirlos, emprendiendo su viaje hacia la ciudad comercial más cercana, Ciudad Gostan. Frieren, deberías despedirte bien cuando te vayas, dijo Shane mientras caminaba, saludando constantemente detrás de él. La expresión de Frieren permaneció indiferente. Si haces eso, ¿no será incómodo cuando os volváis a ver la próxima vez? Shane se detuvo ante sus palabras. Eso sonaba como algo que Himmel dijo una vez. Aunque Frieren había cambiado mucho bajo la influencia de Himmel, en el fondo seguía siendo una elfa fría. Más que un cambio, era más bien como una niña que había perdido a su familia, imitando torpemente a los adultos que recordaba. Esta elfa lenta e insensible había perdido a su pueblo a una edad temprana, y a lo largo de los años, también había perdido a su maestro y a sus compañeros. Su larga esperanza de vida no le había traído consuelo, solo soledad prolongada. Un atisbo de simpatía surgió en el corazón de Shane. Ese tipo, Himmel, muy astuto. Había enterrado sus sentimientos junto con él mismo. Para alguien como Frieren, que siguió viviendo una vez que pasó el tiempo y finalmente reconoció esos sentimientos del pasado, ¿cómo podría resolver la culpa indescriptible de recordar lo indiferente que había sido una vez? A Shane no le gustaba esa forma de hacer las cosas. ¿Quién dice que la gente se volverá a encontrar después de separarse? Para los humanos, el tiempo es cruel, por eso hay que despedirse correctamente. Aunque nunca os volváis a encontrar, vuestros sentimientos en ese momento ya habréis sido transmitidos. Y quien las reciba, algún día en el futuro, se alegrará, que respondieron correctamente en aquel entonces. Después de decir eso, Shane levantó la mano como para acariciar la cabeza de Frieren, pero se detuvo a mitad y la bajó de nuevo. No quería darle una charla sobre la vida. Solo esperaba que este elfo solitario tuviera menos remordimientos en la larga vida que tenía por delante. Frieren reflexionó en silencio sobre sus palabras sin dar una respuesta clara. Después de caminar bastante distancia, de repente se detuvo y miró hacia atrás hacia el pueblo. Pero al final, no dijo nada, se dio la vuelta y siguió adelante. Por el camino, Shane tarareaba felizmente una melodía. Por desgracia, sonaba tan mal que le valía miradas de desprecio de Frieren. No le importaba.
Poder convencer a Frieren para que viajara con él le hacía realmente feliz. Flashback a anoche. Necesito un Vanguard. Frieren dio un bocado al pudding y habló despacio. Eres fuerte, pero tu cuerpo es demasiado frágil. Me temo que no serías adecuado para el papel de vanguardia. Cierto, no soy un guerrero puro. Pero puedo darte estas 2 botellas de buen vino y también cubrir nuestros gastos de viaje. Frieren cayó en sus pensamientos. Mi viaje es muy largo y mi ruta es bastante arbitraria. Eso me funciona, también quiero ver otros lugares. ¿Qué tal si añadimos un postre a cada comida? Frieren dejó de pensar. Formación del partido. Había que decirlo, Shane tenía un don con las palabras. Mientras caminaban, charlaban. Shane hizo muchas preguntas sobre aventureros, y Frieren explicó pacientemente cada una. Cuando preguntó cómo mejorar la fuerza mental, Frieren frunció el ceño. Como guerrero, ¿no deberías preocuparte por aumentar tu fuerza? ¿Por qué te interesa la fuerza mental? Porque tengo un sueño. Shane sacó una manzana con naturalidad, se la limpió en la manga y dio un gran bocado. Quiero convertirme en espadachín mágico algún día. Ya veo. Frieren pensó un momento y luego explicó. Para los magos, la cantidad de mana determina el límite superior de su magia. La fuerza mental representa con qué precisión pueden operar dentro de ese límite. Solo quienes nacen con una fuerte fortaleza mental pueden mostrar verdadero talento mágico. Con un movimiento suave, Frieren invocó su bastón y lo agitó suavemente hacia un montón de piedras al borde del camino. Al instante, las piedras se fusionaron, formando una marioneta humanoide tambaleante que comenzó a bailar bajo su control. Esta es la magia que manipula las piedras como marionetas. Es un truco interesante. No parece muy ofensivo, pero... Mientras hablaba, Frieren levantó ligeramente su bastón. Con un sonido nítido, la marioneta de piedra se comprimió visiblemente, volviéndose más densa y sólida que antes. Entonces, la marioneta de piedra controlada de repente se lanzó hacia adelante y pateó a Shane. ¡Ay! Todo lo que sostenía se esparció por el suelo. Se agarró la pierna, saltando de dolor. Frieren añadió con calma. Así. Un mago con mayor fuerza mental puede controlar la magia con mayor precisión, aumentando el poder de hechizos ordinarios. Shane asintió rápidamente. Entendido, entendido. En serio, esto se suponía que era una lección, no hacía falta convertirlo en una demostración práctica. Entonces, ¿cómo aumentas la fuerza mental? Shane siguió adelante. Es como el entrenamiento de maná. La aumentas mediante la meditación y sentarse, lo que requiere acumular tiempo. Sin embargo, comparado con el aumento del maná, el crecimiento de la energía mental es extremadamente lento. Además, hay una diferencia. Si el entrenamiento es inadecuado, la energía mental puede aumentar inversamente. ¿Inversamente? Sí. Ya sea que crezca en una dirección positiva o negativa, ambos pueden mantener un control mágico de alto nivel. Pero un mago cuya fuerza mental crece a la inversa acabará perdiendo la cordura y cayendo en la locura. Caer en la locura y... Shane volvió a recordar esos ojos carmesí. Según la explicación de Frieren, la fuerza mental era algo así como un sistema de moralidad en un juego. Podía crecer de forma positiva o negativa. Más le vale tener cuidado al entrenar. Un error y podría acabar volviéndose un lunático. Guerreros que desean aprender magia como tú son raros, pero no desconocidos de ellos. Eisen mencionó una vez que tenía un amigo que era guerrero mágico, dijo Frieren tras pensarlo un momento. Quizá pueda presentarte a Eisen. Él sabe más de esto que yo. El enano Eisen y... Shane sabía que le llamaban el guerrero más fuerte, con estadísticas explosivas, una durabilidad increíble y una resistencia absurda. Podría lanzarse directamente desde una montaña y caminar hasta que se aleja. Frieren le había invitado una vez a servir de vanguardia durante sus viajes, pero él declinó, diciendo que era demasiado mayor. Si en el futuro había una oportunidad, a Shane le gustaría aprender algunas técnicas de combate de él. Justo cuando lo pensaba, una voz llamó desde la carretera delante. ¿Quieres que te lleve? Shane miró hacia la fuente de la voz y sus ojos se iluminaron. Era una caravana mercante. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 15. Capítulo 15. Una familia que abarca 2 tierras. Gracias. Conocerte nos ayudó mucho.
Shane sonrió mientras expresaba su gratitud, pensando para sí mismo que el atributo gran suerte, morado/épico, realmente hacía honor a su nombre. Su suerte era innegable. La gente debería ayudarse mutuamente, al fin y al cabo. Dentro del carruaje, el tío mercader asintió al cochero y el carro siguió adelante. Me llamo Lord Norm. Soy el presidente de la Asociación de Comerciantes Norm. Nuestra asociación gestiona posadas y restaurantes en varias localidades cercanas. ¿Estáis viajando? Si necesitas algo, podrías plantearte alojarte en una de nuestras posadas de la cadena Norm. Shane no pudo evitar suspirar admirado. ¡Qué hombre de negocios! No es de extrañar que él fuera el presidente. La Asociación de Comerciantes Norm. La atención de Frieren se llamó la atención por el nombre. ¿Es la misma Norma de la Meseta del Norte? Ah, ¿sí? Parece que has oído hablar de nuestra familia. El tío comerciante parecía un poco orgulloso. Así es Norm. Ambas ramas vienen de la misma familia. Nuestros antepasados fueron nobles de las tierras centrales, pero fueron exiliados por contrabando. Más tarde, una rama alcanzó prominencia en la meseta norte, mientras que la otra mi rama se estableció aquí en la ciudad de Gostan. Ya veo, la mirada de Frieren se desvió ligeramente mientras preguntaba. Tus libros de cuentas no conectan entre las dos ramas, ¿verdad? HM. No es nada, murmuró Frieren en voz baja. Jaja, como los dos sitios están tan lejos, solo mantenemos el contacto cada pocos años. Naturalmente, no hay negocios compartidos. Pero si alguna vez viajas a la meseta del norte, puedo escribirte una carta de presentación, quizá incluso consigas un descuento. No hace falta, Frieren se negó de inmediato. HMMI. A su lado, Shane miraba a izquierda y derecha. Sus instintos le decían que había algo claramente raro en su reacción. ¿Libros de cuentas compartidos? Podría ser, que durante la campaña del grupo del héroe contra el rey demonio, acumularon una cuenta con la asociación de comerciantes y nunca la pagaron. Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, el carruaje se sacudió violentamente. El cochero de delante apretó con fuerza las riendas, luchando por controlar a los caballos, pero era inútil. Los caballos asustados relincharon salvajemente y empezaron a salir corriendo en pánico. El tío mercader, claramente experimentado, se dejó caer inmediatamente al suelo del carruaje. Shane se agarró con fuerza al marco del carruaje y se asomó para observar. Rápidamente se dio cuenta de que los tres carros de su convoy ya estaban dispersos, cada uno huyendo en dirección diferente. Detrás de su carro, tres lobos grises los perseguían sin descanso. Al ver esto, Frieren alzó su bastón y lanzó un hechizo de ataque hacia los lobos. El hechizo alcanzó a uno de ellos, lanzándolo volando con un aullido, pero los dos restantes continuaron la persecución sin dudarlo. No parecían tener miedo de la magia en absoluto. Los dos lobos aullaban hacia el cielo mientras corrían. Frieren los miró y rápidamente tomó su decisión. Son familiares de un monstruo. ¿Familiares? ¿Qué significa eso? Antes de que Shane pudiera terminar su pregunta, todo el carruaje dio un brinco violento, elevándose del suelo hacia el aire. El cochero fue lanzado al carruaje y todos cayeron salvajemente. En el momento crítico, Shane desenvainó su espada larga y la clavó con fuerza en una rendija en las tablas de madera. Usando la empuñadura para estabilizarse, extendió la mano y agarró a Frieren justo cuando estaba a punto de ser expulsada. El tío mercante y el cochero se aferraban con fuerza al marco del carruaje, envolviendo sus extremidades alrededor para evitar ser lanzados lejos. Shane miró hacia la parte delantera del carruaje. Los caballos que lo tiraban habían sido capturados por un ave enorme, atravesada por sus garras. El ave gigante ascendía rápidamente, arrastrando a todo el carruaje y a sus pasajeros cientos de metros hacia el cielo. Frieren, ¿qué hacemos ahora? Colgando en el aire mientras sostenía el peso de él y Frieren, Shane sintió que sus brazos estaban a punto de arrancarse de sus órbitas. El monstruo es una bestia de tipo pájaro. Muy astuto. Es bueno ocultando su maná y controlando animales como sus sirvientes. Esos lobos grises probablemente lo ayudaban en la caza. Ahora no es momento para una charla. Shane apretó los dientes. Entonces simplemente lo mataremos. Alzó su bastón, preparándose con calma para atacar. Los ojos de Shane se abrieron de par en par. Espera. Si lo matas ahora, ¿qué nos pasa a nosotros?
Caeremos. Frieren se detuvo medio segundo para pensar. Puedo usar magia de vuelo para aterrizar con seguridad con el tío Mercader. Puedes actuar como escudo de carne para el conductor. Yo. Un escudo de carne. Más bien una tortita de carne. Shane casi la descoloca de frustración. Piénsalo bien. ¿No puedes hacerlo? Por supuesto que no puedo. Ya veo, entonces tendremos que aguantar hasta que llegue. Shane casi tosió sangre. Su mente iba a 1000 por hora, y de repente se le ocurrió una idea. Mata al monstruo y deja caer el carruaje. Justo antes de que toque tierra, usa magia de vuelo para estabilizarlo. ¿Puedes hacerlo? No hay garantía, pero puedo intentarlo. Y, mientras seguían discutiendo, el tío comerciante empezó a perder el control. Su cuerpo se deslizó de repente hacia abajo, casi cayendo del carruaje. No quedaba tiempo. Shane inmediatamente balanceó el brazo, lanzando a Frieren con fuerza hacia la parte delantera del carruaje. Comprendiendo su intención al instante, ajustó su ángulo en el aire y lanzó un hechizo directamente a la cabeza del ave gigante. El pájaro ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que se le perdiera el cuello. El carruaje perdió su apoyo y comenzó a caer. En ese instante, Shane sintió que su alma abandonaba su cuerpo. Justo antes de estrellarse contra el suelo, Frieren activó magia de vuelo, envolviendo todo el vagón. Auge. Y, un momento después, el aire llenaba el polvo. Madera rota y ruedas destrozadas estaban esparcidas por todas partes. Frieren miró a su alrededor, se quitó una hoja del pelo y comentó: en realidad funcionó. Entonces un débil gemido vino desde debajo de ella. Frieren, creo que me estoy muriendo y... Se levantó rápidamente de la espalda de Shane. Arrepentido. Shane soltó un largo suspiro. Uf, casi vi la luz al final del túnel y, no muy lejos, el tío comerciante y el conductor estaban ilesos, aunque el impacto final les aterrorizó. Los caballos se habían ido. El carruaje quedó destrozado. Al mirar el desastre, todos seguían sintiendo un miedo persistente. Por suerte, nadie resultó herido. Normalmente, los peores que encontramos durante las operaciones comerciales son osos o lobos. Nunca esperé encontrarme con un monstruo esta vez, tuvimos la suerte de conocerte hoy. Cuando volvamos a Ghost City, debes venir al Normin. No importa cuánto tiempo te quedes, será gratis. Shane no tenía tiempo para cortesías. Levantó la mano para detener al tío comerciante y señaló a todos que se callaran. Luego se acercó a un arbusto cercano y extendió la mano para tocar una de sus hojas. El arbusto estaba manchado de sangre espesa que aún no se había secado del todo. A su alrededor, ramas se partían y pisoteaban, como si allí hubiera habido una pelea y escaneó los alrededores con cautela. El sol había comenzado a ponerse y el bosque se estaba apagando. Aleteo, aleteo. De repente, una bandada de pájaros se elevó en el aire desde el bosque cercano. La mano de Shane reposó instintivamente sobre la empuñadura de su espada. Mantente cerca. No os separéis. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 16. Capítulo 16. El monasterio de la diosa. Usando sangre como muestra, Frieren lanzó magia de rastreo, y huellas caóticas y tenues aparecieron poco a poco en el suelo. Esas huellas mágicas azul pálido se retorcían y superponían, adentrándose más en el bosque. Hay 2, no, 3 personas. Frieren se agachó junto a las huellas, estudiando las huellas desordenadas mientras intentaba reconstruir lo ocurrido. Una persona resulta gravemente herida. Otra es apoyarles. Y el tercero, parece ser una persona mayor. ¿Hay un anciano en la caravana? Ante la pregunta de Frieren, el tío comerciante negó con la cabeza sin dudar y señaló al cochero. Había 3 carros en la caravana, cada uno con 2 personas. Aparte de nosotros, los otros 4 son todos jóvenes. Al oír esto, Shane guardó silencio un momento. No tenía dudas sobre la magia de Frieren ni sobre su experiencia en combate. Así que debía de haber pasado algo que ellos no sabían. Frieren, ¿ha habido demonios en las tierras del sur que parezcan humanos? Preguntó Shane. Frieren negó con la cabeza. Como las tierras del sur están tan lejos del castillo del rey demonio, tras la derrota del rey demonio, los demonios poderosos rara vez aparecieron aquí. Solo aparecen monstruos dispersos de vez en cuando. Y no creo que sean huellas de demonio.
Si lo hubieran hecho, los otros dos no habrían dejado huellas en absoluto. Shani asintió. Estaba demasiado tenso, había olvidado la costumbre demoníaca de comer humanos. Como no era el peor escenario, las cosas eran manejables. Todavía había muchas posibilidades de que se encontrara a los miembros desaparecidos de la caravana. El bosque es denso, así que ese monstruo pájaro gigante no puede volar aquí. Pero no podemos descartar a las bestias comunes. Mantente cerca. No os separéis. Shane tomó la iniciativa, siguiendo el rastro mágico más adentro del bosque. El tío comerciante y el conductor, que no tenía capacidad de combate, se quedaron en medio. Frieren caminaba por detrás. El grupo de 4 se movía despacio. El bosque del sur estaba lleno de insectos y pequeñas criaturas. De vez en cuando, las sombras se deslizaban junto a sus pies. Shane caminaba delante con su espada, manteniéndose muy alerta. Pero después de mucho tiempo, seguían sin ver señales de nadie. Mientras la luna subía entre las copas de los árboles, Shane empezó a sentir que algo no iba bien. Unos minutos después, levantó la mano para detener a todos. Esta es la 4ª vez que pasamos junto a este árbol torcido. Al oír eso, Frieren rodeó el árbol una vez, apoyando la barbilla en la mano mientras pensaba. Mi detección de maná no ha detectado monstruos cerca, y no he notado ningún círculo mágico de tipo ilusión, así que, hizo una pausa y continuó, ¿nos perdimos? Y... Shane se llevó una mano a la frente. ¿Hay alguna magia que pueda guiarte en la dirección correcta después de perderte? La magia es un mundo de imaginación. ¿Cómo puede alguien imaginar la dirección correcta estando perdido? Si pudieras imaginarlo, no estarías perdido en primer lugar y... derecha. La lógica de la magia realmente era, extrañamente razonable de una manera poco razonable. Tras pensarlo un rato, Shane aplaudió. En ese caso, solo hay una solución. Envainó la espada de un solo movimiento, dio un paso adelante, se cubrió la boca con las manos y gritó desde lo más profundo del pecho. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Allí. Su voz resonó en el silencioso bosque nocturno, sorprendiendo a bandadas de pájaros que volaban. Incluso el tío comerciante a su lado quedó atónito. Oye, no va a atraer. Shane hizo un gesto con la mano para desestimar. No hay que preocuparse. Hemos estado dando vueltas aquí y nada nos ha atacado. Eso significa que es relativamente seguro. Frieren también dijo que no hay demonios cerca y aunque los hubiera, la tenemos a ella. Así que decidió arriesgarse con su gran suerte. Efectivamente, apareció un milagro. Una pequeña luz amarilla parpadeó en las profundidades del bosque. Se mecía suavemente mientras se acercaba lentamente. Al acercarse, Shane finalmente vio con claridad. Era una linterna. El que la llevaba una túnica de sacerdote. Su rostro estaba envejecido, la espalda ligeramente encorvada y cojeaba al caminar, pero su presencia era calmada y firme. Saludos, viajeros. Me llamo Beryl. Soy sacerdote y practico el ascetismo aquí. Un placer conocerte. El bosque de noche es peligroso. ¿Os gustaría venir a mi casa y tomar un té caliente para calentaros? Esas frases resultaban extrañamente familiares. De repente, Shane tuvo la extraña sensación de no saber en qué época estaba. Siguiendo el tono del sacerdote, puso a prueba. Señor, estamos buscando compañeros perdidos. ¿Has visto pasar a 4 jóvenes viajeros? Compañeros, qué palabra llena de hermosos recuerdos, suspiró el anciano. En aquel entonces, yo también tenía muchos compañeros hasta que recibí una flecha en la rodilla. No hace falta que se obsesionen con el pasado. Ven conmigo. Las personas que buscas son por aquí. Al ver cómo sucedía todo así, Frieren parpadeó y luego miró a Shane con un atisbo de aprobación en los ojos. Así que este fue el método eficaz para lidiar con la pérdida. La casa que mencionó el sacerdote era en realidad un monasterio. Muy anticuado. Muy sencillo. No había una campana de bronce enorme, ni una estatua de la diosa, solo un musgo espeso cubriendo las paredes de piedra como una manta de lana. Cuando el sacerdote empujó la puerta de madera que chirría, vieron a 4 jóvenes descansando en el patio, algunos sentados, otros de pie. El tío comerciante entró primero.
Revisó cuidadosamente a cada uno de sus compañeros, acariciando a uno, examinando a otro, expresando repetidamente su alivio de que todos estuvieran a salvo. El sacerdote les observaba, con una sonrisa suave en el rostro, su expresión llena de bondad. Shane, sin embargo, se sentía desconcertado. El monasterio no era pequeño, y estaba iluminado como habían dado tantas vueltas al bosque sin darse cuenta de ello. Como si leyera sus pensamientos, explicó el sacerdote. Como las bestias salvajes suelen aparecer en las montañas, coloqué una barrera alrededor del monasterio. Al oír esto, Frieren frunció ligeramente el ceño. No detecté rastros de barrera mágica. El sacerdote sonrió. Eres mago, ¿verdad? Esto no es una barrera mágica común. Es la barrera de la diosa. ¿La barrera de la diosa? Así es. He pasado toda mi vida interpretando el capítulo Cielo y Paraíso Tierra de las Escrituras. Hace unos años, descubrí esta barrera dentro de él. Tiene un poder defensivo comparable a barrera mágica, y puede ocultar todo lo que hay dentro para que no sea detectado, ni siquiera detección de maná puede detectarlo. Mientras hablaba, abrió las escrituras en su mano, un texto que registraba las hazañas y mandamientos de la diosa de la creación. Incontables sacerdotes a lo largo de la historia intentaron interpretar sus capítulos y extraer magia divina de ella. Ahora, la página del capítulo Paraíso, Cielo y Tierra estaba llena de densas anotaciones. El sacerdote acarició suavemente el texto, un atisbo de orgullo apareciendo en su rostro envejecido, su voz devota y firme. Esta es la barrera más perfecta creada por la diosa. Shane asintió inconscientemente. De verdad fue perfecto. Entonces, de repente, se quedó paralizado. Porque vio aparecer una línea de información en las escrituras en manos del sacerdote. La barrera de la diosa tipo. Barrera mágica efecto. Proporciona una poderosa barrera protectora y oculta todo lo que hay dentro de ella. Estado. No aprendido. Comentario 1. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 17. Fa capítulo 17. Un ideal desinteresado. ¿Qué puedo hacer para conseguir ese rasgo mágico? La escritura era algo que los sacerdotes llevaban siempre consigo, utilizándola para recitar y lanzar hechizos. No había manera de que pudiera pedirlo directamente. Shane se incorporó silenciosamente del suelo duro y pasó con cuidado por encima del tío comerciante roncando. La luna colgaba alta en el cielo. El monasterio estaba en silencio. Aparte del ronquido de la pequeña cabaña de madera detrás de él, solo se oían los ocasionales chirridos de insectos y el susurro de las hojas con el viento. Siguiendo la tenue luz, Shane llegó frente al despacho de Beryl. Araña, raya. Una pequeña lámpara de aceite reposaba sobre el escritorio de madera. Beryl estaba sentada frente a él, sosteniendo una pluma, copiando continuamente algo. Quizá porque la luz era tenue, o quizá por su edad y vista deteriorada, dejaba la pluma tras escribir cada línea, cogía el libro que tenía delante, lo acercaba a la lámpara, lo miraba entrecerrando los ojos un rato y luego lo dejaba de nuevo antes de seguir escribiendo. Como resultado, el sonido del raspado del bolígrafo sobre el papel se volvió intermitente. Shane escuchó en silencio los movimientos dentro, pensando qué hacer. Digamos que quiere aprender magia. Pero una magia de diosa tan avanzada requería convertirse en sacerdote para aprender y usarla. No estaba listo para renunciar aún a los deseos mundanos. Y sin embargo, no podía ignorar una cualidad tan increíble justo delante de él. A diferencia de esos hechizos básicos de curación o detección de enfermedades, la barrera de la diosa era prácticamente un artefacto divino. Si alguna vez se encontraba con un enemigo poderoso en el futuro, podría esconderse en algún rincón al azar, activar la barrera, y ni siquiera alguien del nivel de Frieren podría encontrarle y mucho menos monstruos comunes. A menos que el rey demonio reviviera, básicamente sería invencible. Un hechizo de este nivel tenía que encontrar la manera de obtenerlo. Dentro de la habitación, el sacerdote permanecía ajeno a la presencia de Shane bajo la ventana, completamente concentrado en copiar el texto. 1 página, 2 páginas, 3 páginas y... La lámpara de aceite se rellenó varias veces, pero el sacerdote nunca dejó de escribir. Oro. Oro. ¿Eh? ¿De dónde viene ese ronquido? Tras un tiempo desconocido, el sacerdote fue interrumpido por un repentino ronquidos. Se levantó lentamente del escritorio, se acercó a la ventana y se asomó para echar un vistazo. En ese momento, Shane estaba medio sentado contra la pared, habiéndose quedado dormido sin darse cuenta.
El sacerdote sonrió levemente y no dijo nada. Se giró, cogió su abrigo del respaldo de la silla y se lo colocó suavemente sobre Shane. Y, al día siguiente, Shane se despertó de golpe y se incorporó de golpe. Miró a su alrededor confundido. Seguía siendo la misma pequeña cabaña de madera donde todos habían descansado la noche anterior, y él seguía en el mismo lugar del suelo donde se había quedado dormido. ¿Cuándo volví? Oh. ¿Era todo un sueño? ¿Nunca salía en absoluto? Mientras murmuraba para sí mismo, Frieren entró. Le entregó un pequeño trozo de pan negro y dijo sin expresión: el viejo sacerdote dijo que no dormiste bien anoche, así que te dijo que descansaras más. Este es el desayuno que te dejó. Tras decir eso, Frieren se dio la vuelta para marcharse. Pero cuando llegó a la puerta, miró hacia atrás y añadió: por favor, duerme bien por la noche. El viejo sacerdote ya tiene problemas para moverse, y llevarte en brazos fue bastante difícil para él. No causes problemas a los mayores. Le lanzó una mirada seria a Shane antes de marcharse. Y Shane se rascó la cabeza. ¿Qué clase de situación absurda era esta? ¿Y qué pasaba con ese viejo? Ver a alguien aparecer fuera de su habitación en mitad de la noche y no preguntar nada, ni siquiera llevarlo de vuelta. Eso era demasiado confiado. No. Si quiero esa magia que salva vidas, tengo que idear un plan rápido. Tras pensarlo, decidió acercarse al sacerdote durante el día, crear una buena relación y jugar el ángulo emocional. Y, de vuelta en el estudio. Beryl estaba sentada en el escritorio de madera como la noche anterior, copiando diligentemente un mensaje. Quizá por las largas horas de trabajo, se detenía cada pocas líneas para frotarse los ojos o el cuello. Shane empujó la puerta y le saludó. Señor, ¿puedo ayudarle a copiar los mensajes? Al oír esto, el rostro de Beryl se iluminó con una sonrisa. Oh, joven Shane. ¿Quieres ayudar a copiar? Eso es maravilloso, simplemente necesitaba a alguien que me ayudara. No hay problema. ¿Por dónde debería empezar? Bajo la guía del sacerdote, Shane sujetaba el libro gastado con una mano mientras con la otra transcribía rápidamente su contenido en páginas en blanco. El viejo libro estaba lleno de anotaciones escritas por el sacerdote. Mientras Shane imitaba, Beryl le explicaba las cosas desde un lado. Trabajando juntos, su eficiencia aumentó drásticamente. Lo que al sacerdote le habría llevado varios días copiar, Shane lo completó en apenas medio día. Excelente, excelente. El contenido está completo, la caligrafía es ordenada y las anotaciones son perfectamente precisas. Has cumplido todos los requisitos a la perfección y tu velocidad supera las expectativas. Shane, de verdad eres una bendición enviada por la diosa. Beryl le elogió repetidamente, haciendo que Shane se sintiera un poco avergonzado. ¿Puedo preguntar? ¿Por qué copias estos libros? Al oír la pregunta, Beryl sonrió y cerró el libro que tenía en las manos. Su mano envejecida descansaba suavemente sobre la manta mientras hablaba solemnemente. Porque quiero transmitir la magia de la diosa a las futuras generaciones. Dijo que en su juventud había viajado por las tierras del sur, presenciando soldados heridos en la guerra y niños que murieron por plagas. La pérdida de esas vidas inocentes le había dolido profundamente. Desde ese momento, decidió dedicar toda su vida a descifrar la magia de la diosa, a encontrar formas de curar a más personas. Soy un sacerdote sin mucho talento, desconocido y sin nada destacable. Esta es la mayor contribución que puedo hacer a la humanidad. Entrenar solo en las montañas es la parte más difícil, la soledad. Pero cada vez que recito las escrituras, recupero el valor para seguir adelante de la diosa. Shane, eres la persona joven más destacada que he conocido. Muchos viajeros han pasado por este monasterio antes que tú, pero eres el único dispuesto a ayudarme a copiar estos textos confusos y a escuchar las historias de un anciano. Con jóvenes como tú cerca, el futuro de la humanidad es realmente algo que esperar con ilusión. Mientras hablaba, miró a Shane con ojos amables y gentiles, le dio una palmada en el hombro y le agradeció sinceramente una vez más. Shane sintió que la cara le ardía. ¿Qué clase de desarrollo fue este? Esto no estaba bien. Se había acercado con motivos ocultos, codiciando en secreto las escrituras del hombre y, sin embargo, recibió una amabilidad genuina. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Tras intercambiar algunas palabras incómodas, Shane se retiró apresuradamente.
Giró una esquina demasiado rápido y se topó de lleno con el tío comerciante. Perdón. Ah, Shane. Justo iba a buscarte. Encontramos un carruaje cerca y planeamos partir hacia la ciudad de Gostan mañana temprano. Quería preguntar, ¿tú y Frieren viajaréis con nosotros? Al oír eso, Shane echó un vistazo al estudio no muy lejos. La lucha en su corazón acababa superando su deseo de magia. No quería pasar el resto de su vida arrepintiéndose hoy. Vale. Nos iremos juntos mañana por la mañana. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 18. Capítulo 18. Ciudad Gostan. A primera hora de la mañana siguiente, el viejo sacerdote les preparó gachas e incluso añadió algunas hierbas medicinales para fortalecer el cuerpo, rezando por su viaje seguro. Shane estaba de pie junto al carruaje con 2 ojeras intensas bajo los ojos. Anoche, el angelito y el diablillo en su cabeza habían peleado toda la noche, ninguno de los dos bandos ganaba. Delante de él, Beryl sostenía la escritura y lanzaba magia de curación sobre cada persona por turno, asegurándose de que ninguna de sus heridas previas dejara efectos duraderos. Cuando le tocó a Shane, el sacerdote se detuvo un momento. Parece que no descansaste bien anoche, Shane. Miró fijamente la escritura y respondió débilmente. Sí. Los jóvenes tienen mucho en la cabeza. Beryl se rió ante eso y le extendió la escritura. Entonces te daré esta escritura. Espero que puedas recibir la bendición de la diosa y estar libre de preocupaciones a partir de ahora. ¿Eh? Shane pensó que había oído mal. ¿Me lo das a mí? ¿Por qué? Porque creo que la diosa querría que lo hiciera. Miró la escritura en sus manos, el rasgo mágico brillante e inconfundible que tenía, y su ánimo pasó de la desesperación a una alegría abrumadora. Pero esto, está claro que es muy valioso para ti. Percibiendo su gratitud y emoción, el sacerdote sacó una pequeña caja de madera y dijo con una sonrisa, si te sientes culpable por llevarte a un viejo amigo que lleva décadas conmigo, ayúdame a entregar estos manuscritos al ayuntamiento de Gostan City. La gente allí sabrá qué hacer con ellos. ¿Entregar algo? ¿No documentos? Shane cogió la caja inmediatamente. No hay problema. Déjamelo a mí. El sacerdote sonrió satisfecho. La investigación de toda su vida, todo lo que había analizado y escrito sobre la barrera de las escrituras estaba dentro de esa caja. Una vez que el ayuntamiento recibiera todos los manuscritos y la asociación mágica los verificara, su trabajo podría ser aprendido y utilizado por mucha más gente. ¿Tendría su nombre la oportunidad de ser recordado en la historia humana? No pudo evitar dejarse llevar por un pequeño momento de esperanza. Y, incluso después de que el carruaje se hubiera alejado mucho, aún podían ver al sacerdote allí, observándolos despedir. Shane estaba de buen humor. Abrazando la escritura contra su pecho, saludaba continuamente a la figura detrás de ellos. Frieren miró a la figura que se encogía a lo lejos, luego a él, y dijo con calma, al final de sus vidas, los sacerdotes tienen un hábito. Transmiten la vieja escritura que han llevado toda su vida al estudiante que más admiran, como recuerdo. Zarpazo. La mano de Shane que agitaba accidentalmente golpeó su propio ojo. ¿Qué has dicho? Dije que Beryl te dé las escrituras significa que te admira. No eso. La frase anterior. Y Frieren no dijo nada más y simplemente abrió su grimorío. Su mente se quedó en blanco. Se dejó caer, mirando la escritura en sus brazos, toda la alegría de antes desaparecida en un instante. Beryl era vieja, muy vieja. Sabía que al sacerdote no le quedaba mucho tiempo. Pero nunca había imaginado que podría ser hoy, o mañana, cuando este amable anciano dejaría el mundo. Miró la caja de madera que le habían confiado para su entrega en Ciudad de Gostan, y una tristeza inexplicable le invadió. Las décadas de vida de una persona, al final reducido a una pequeña caja. Se giró y volvió a mirar hacia el monasterio. La figura amable que estaba junto a la carretera, observándolos despedirse, ya no era visible. Y el carruaje se balanceaba suavemente por la carretera. A su lado, el tío mercader y sus trabajadores ya dormían, apoyados en las paredes del carruaje. A su lado, la cabeza de Frieren se movió ligeramente, a punto de quedarse dormida. Sentado en la parte trasera del carruaje, Shane giraba la escritura una y otra vez entre sus manos, sin saber cómo usarla. En cuanto a los rasgos de equipo, solo tenía que extraer y luego asignarlos.
Pero, ¿qué pasa con los rasgos mágicos? La barrera de la diosa tipo. Barrera mágica efecto. Proporciona una poderosa barrera protectora y oculta todo lo que hay dentro de ella. Estado. No aprendido. Se rascó la cabeza. ¿Qué se consideraba exactamente aprendido? Después de luchar un tiempo, decidió probar a extraerlo. Con un pensamiento, el rasgo mágico se separó de la escritura como un atributo encantado, convirtiéndose en un pequeño punto de luz. Antes de que pudiera hacer nada más, esa pequeña luz se disolvió instantáneamente en partículas mágicas y se fusionó con su cuerpo. En ese instante, sintió como si la sangre le hirviera en las venas. Una oleada indescriptible de placer le subió directamente a la cabeza. Vaya, esta sensación y... No pudo evitar agarrar la empuñadura de su espada en la cintura y echar la cabeza hacia atrás, sintiendo que hasta los dedos de los pies le explotaban. Frieren se despertó sobresaltado por su movimiento. Ella lo miró con confusión somnolienta. Se obligó a actuar con normalidad, haciendo todo lo posible por no dejar escapar un sonido de satisfacción. La magia era realmente increíble. Y... el viaje transcurrió sin incidentes y el carruaje llegó sin problemas a la ciudad de Gostan. Era una gran ciudad comercial, situada al otro lado de una vasta llanura fluvial, frente a las montañas Neck al norte y limitando al sur con el valle de Witesand. No solo era un centro de comerciantes, sino también una ubicación militar estratégica. En la puerta de la ciudad, la multitud bullía. Entrara o salía, todos hacían largas colas. Había guardias apostados a ambos lados, interrogando a cada persona e inspeccionando sus pertenencias. Incluso las mercancías de las caravanas mercantes debían abrirse y revisarse una a una. Al ver esto, el tío comerciante se sorprendió y rápidamente envió a uno de sus trabajadores a preguntar. Poco después, el trabajador regresó. Los guardias de la puerta dijeron que hace unos días, una fuerza desconocida atacó la ciudad de Stan. El general Glutz también descubrió espías en su interior intentando robar los planes de defensa de la ciudad. Así que el señor ordenó sellar las puertas. Ahora todos los que entren o salgan deben mostrar identificación. Sin él, nadie puede pasar. Al oír esto, el corazón de Shane se apretó. ¿Documentos de identificación? Habían pasado 3 años desde que transmigró. Durante ese tiempo, había estado rebuscando en mazmorras o estudiando rasgos en posadas. Nunca había prestado atención a algo como la identificación. ¿Era esto básicamente la versión de este mundo de una tarjeta de identidad? ¿No tenía nada que se suponía que debía hacer? ¿Lo confundirían con un espía y lo ejecutarían? Eso sería ridículamente desafortunado y, mientras pensaba, vio a Frieren a su lado recoger su maleta, bajar suavemente del carruaje y sin dudarlo darse la vuelta para marcharse. Shane, vamos a otro sitio. Interrogación de cierre. Al principio estaba confundido, pero de repente se dio cuenta. Frieren tampoco tenía identificación. ¿Por qué me miras así? ¿Qué se supone que debo hacer al respecto? Los órganos de gobierno humanos cambian constantemente. No hay manera de que pueda seguir el ritmo de todos esos papeles de identificación. El elfo de cabello blanco hablaba como si fuera lo más natural del mundo. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 19. Capítulo 19. No es el camino típico. Así que esto es a lo que te referías con en otro lugar. Shane se agachó detrás de un árbol, incapaz de contener su queja. Frieren se agachó a su lado, en silencio. 2 horas antes, habían llegado a las puertas de la ciudad de Gostan, solo para ser detenidos fuera por falta de identificación. Con la ciudad actualmente amenazada por una fuerza desconocida, ni siquiera el comerciante que intentó dar fe de ellos y ofreció pagar un depósito pudo convencer a los guardias para que los dejaran entrar. Ese es un soldado muy responsable. Frieren incluso había elogiado al guardia en aquel momento. Luego, al momento siguiente, ella lo arrastró para que se escabulliera por la base de la muralla de la ciudad y, la luna ya había subido alto en el cielo occidental. Fuera de la ciudad, todo estaba inquietantemente silencioso. Una fila de antorchas parpadeaba sobre las almenas, su resplandor rojo moviéndose lentamente mientras los soldados patrullantes proyectaban largas sombras inclinadas. Tras observar un momento, Frieren susurró. Cuando pasen, correremos hasta la base del muro. ¿Sabes nadar, verdad? Puedo, pero y... Shane sintió que tenía que decir algo.
Este plan era demasiado imprudente. Si los pillaban, sin duda habría un problema serio. Pero antes de que pudiera encontrar la forma de expresarlo, Frieren ya se había levantado y salió disparado hacia adelante. Sin otra opción, la siguió. Entre su posición y la muralla de la ciudad se encontraba un foso de varias decenas de metros de ancho. El agua no era profunda, pero era primavera, y el río estaba helado por la noche. Shane puso un pie con cautela y se estremeció al instante. A su lado, Frieren no esperó. La elfa alzó su bastón y cruzó el agua con gracia, sus pasos ligeros y elegantes. Corrió directamente al otro lado sin ni siquiera mojar el dobladillo del vestido. Shane se quedó mirando incrédulo. Como era de esperar de un mago de alto nivel, incluso moverse a escondidas parecía elegante. Murmurando una queja entre dientes, Shane se resignó y se deslizó hacia el agua, nadando lentamente hacia adelante. Frieren miró el movimiento de la luz de la antorcha en lo alto de la pared y le instó: «Date prisa». Finalmente, justo antes de que regresaran los soldados patrulladores, Shane logró desembarcar. Se abrazó a sí mismo, temblando mientras se apoyaba en la pared, apoyando la espalda contra la fría piedra, intentando que no le castañearan los dientes mientras esperaba en silencio a que pasara la patrulla. Wosh. Tras confirmar que era seguro, Frieren agitó su bastón. Un hechizo para secar la ropa cayó sobre Shane, y al instante, una corriente cálida se extendió por su cuerpo. Su ropa empapada se secó al instante. Shane sentía que había vuelto a la vida. Luego, como antes, Frieren le agarró la nuca del cuello y activó la magia de vuelo, elevándolo en el aire mientras cruzaban rápidamente la muralla de la ciudad. Aterrizaron con éxito en el centro de la ciudad justo cuando la patrulla regresaba, la luz roja de las antorchas pasando de nuevo. El momento fue perfecto. Justo cuando Shane soltó un suspiro de alivio, Frieren se apartó de repente. «Esto es malo». Ella soltó esas palabras y enseguida se dio la vuelta y salió corriendo. Shane estaba completamente desconcertado. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. También había patrullas dentro de la ciudad. Y había toque de queda. Las calles estaban completamente vacías. ¿Quién está ahí? Intrusos. Mantente alerta. Los soldados reaccionaron rápidamente y comenzaron a perseguirlos en su dirección. Sin conocer el terreno, los dos solo podían correr por callejones al azar. Cada vez más soldados se unían a la persecución, y se volvía imposible evadirlos. «No tienes una magia de hacer que la gente se duerma», se quejaba Shane. «Atacar soldados es un delito grave. Te ejecutarán». Esto no va a funcionar. Shane escaneó rápidamente el entorno, su mente acelerada. Entendido. Arrastró a Frieren a una tienda a lo largo de la calle. Por suerte, era una sastrería. Rápidamente abrió de par en par todas las ventanas delantera y trasera, creando la ilusión de que habían saltado para escapar, y luego arrastró a Frieren decididamente a una esquina y se agachó. Barrera de la diosa activada. Boots. Una barrera invisible se extendió silenciosamente por el aire, ocultando todo lo que había dentro. Frieren percibió la fluctuación de energía a su lado, pero no tenía ni idea de qué era. Miró a Shane sorprendida, a punto de preguntar, cuando de repente le tapó la boca. Al mismo tiempo, 3 soldados irrumpen en la tienda. ¿Dónde están? ¿Dónde se escondieron? Sus voces despertaron al dueño de la tienda. En las escaleras de madera que llevaban al segundo piso, apareció una pequeña chica de pelo verde. Parecía tener unos 7 u 8 años, sujetando un peluche, frotándose los ojos mientras murmuraba somnolienta: «Hermana mayor, ¿estás trabajando hasta tarde otra vez?» Incluso hizo un pequeño puchero, insatisfecha. Pero cuando abrió los ojos y vio a los 3 soldados abajo, su cabecita se quedó completamente helada. En ese momento, la persona a la que había llamado hermana mayor, vestida con una larga bata de dormir, bajó rápidamente detrás de ella y la abrazó. «Ubel, no tengas miedo. La hermana mayor está aquí». La niña reaccionó un instante después, con lágrimas asomando a sus ojos. Pero se mordió el labio y no lloró, solo apretó con fuerza la ropa de su hermana. Su hermana le dio suaves palmaditas en la espalda, calmándola. «Oficiales, ¿puedo preguntar qué está pasando?» «Estamos persiguiendo a individuos sospechosos.
Acabamos de ver figuras entrar en esta casa. ¿Has visto o escuchado algo? No, señor. Estábamos dormidos arriba. Acabábamos de despertar. Disculpe, señora. ¿Te importaría si registramos el lugar? Vale. Pero por favor, no asustes a mi hermana. Con permiso concedido, los soldados comenzaron a registrar revisando armarios, debajo de las mesas, incluso las habitaciones de arriba. Los sonidos de rebuscar resonaban por la tienda mientras las dos hermanas esperaban nerviosas junto a las escaleras. Tras una búsqueda exhaustiva, no encontraron nada. Los tres soldados fruncieron el ceño y regresaron a la primera planta, examinando cuidadosamente la distribución. Uno de ellos señaló la ventana abierta. ¿Podrían haber saltado y haberse ido a otro sitio? Posible. Notifica a las otras patrullas para que estén alerta. Informaré al general Glutz y pediré más personal para registrar las calles cercanas. No podemos permitir que los espías vuelvan a infiltrarse. Disculpe que la moleste tan tarde, señora. Por favor, comprended nuestro deber de proteger la ciudad de Gostán. Tras asentir en señal de disculpa, los soldados finalmente se marcharon. La sastrería volvió al silencio. Hermana Mayori, está bien. Solo un malentendido. ¿Las personas sospechosas que mencionaron los soldados, son malas personas? No le des demasiadas vueltas. Quizá solo era un gatito perdido. No tengas miedo. Estoy aquí. Vamos, esta noche dormiré contigo. La niña llamada Ubel seguía pareciendo inquieta. Su hermana la levantó suavemente, tarareando una nana mientras la subía escaleras arriba. Apoyando la cabeza en el hombro de su hermana, los ojos de la chica se posaron más allá de ella, hacia la esquina del primer piso. Frunció ligeramente el ceño mientras murmuraba, quizás sean dos gatitos. En ese momento, escondido en la esquina, el corazón de Shane dio un vuelco. El pequeño se dio cuenta de algo. ¿Y? ¿Ubel? Ese nombre me suena, ¿dónde lo he oído antes? Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 20. Capítulo 20. ¿De quién es este joven amo? Tras el susto, los dos esperaron mucho tiempo en la sastrería. Solo después de confirmar que no había más ruidos arriba se relajaron por fin. Como no tenemos dónde quedarnos, mejor nos apañemos aquí y escabullamos al amanecer. Milímetros. Frieren asintió y luego examinó cuidadosamente a Shane. Se acarició la barbilla, pensó un momento y preguntó en voz baja. ¿Así que, eres sacerdote ahora? Shane parpadeó confundido. Por lo que vi antes, usaste la magia que analizó la vieja Beryl Barrera de la diosa, ¿verdad? Estábamos justo delante de ellos, y aún así no nos notaron. Ese hechizo es realmente increíble. Hasta donde yo sé, la magia de la diosa solo puede ser usada por sacerdotes que llevan una escritura. ¿Eso significa que has cambiado de clase y te has hecho sacerdote? ¿O quizá un monje guerrero? Al oír sus palabras, Shane no supo cómo explicarlo por un momento. La escritura ya se había colapsado tras extraer sus atributos. En realidad, aún podía usar magia de diosa sin tener que sostenerla. Pero ese no era el problema principal. El verdadero problema era que él mismo ya no sabía a qué clase pertenecía. Si decía que era un guerrero, sus estadísticas físicas no eran lo suficientemente altas. Si decía que era mago, eso le parecía forzado. Y si decía que era sacerdote se negaba rotundamente. Los sacerdotes tenían que permanecer solteros de por vida. Aunque alguien le suplicara que aceptara ese papel, se negaría absolutamente. Tras pensarlo un rato, una palabra surgió de repente en su mente. Voy a optar por una Wii multiclase. ¿HM? La chica elfa ladeó la cabeza, confundida. Shane alzó una ceja, poniendo una expresión misteriosa que parecía decirlo todo sin decir nada. No charlaron mucho antes de que Frieren empezara a quedarse dormida. Shane observó a la pequeña cabeza de pelo blanco moverse arriba y abajo, sonrió, extendió la mano y ajustó suavemente su postura para apoyarse en su hombro. Y, al amanecer, una fina niebla cubría la ciudad como una gasa, y el aire aún traía un atisbo del frío nocturno. Las calles se estaban despertando poco a poco. Vagones de carga pasaban uno tras otro, sus ruedas dejando leves huellas de barro en la carretera. Ya se había formado una larga cola fuera de la panadería, el aroma del pan recién horneado flotando en el aire.
Las mujeres estaban de pie con cestas colgadas en los brazos, monedas de cobre en la mano, intercambiando saludos matutinos alegres. Shane, con ojeras bajo los ojos, arrastraba a Frieren tambaleándose mientras caminaba entre la multitud. Anoche había sido como una pesadilla. Sabía que Frieren tenía hábitos de sueño terribles, pero no esperaba que fueran tan terribles. No había dormido nada, siempre alerta contra un asesinato. Un momento cambiaba de posición, al siguiente volvía a cambiar ya fuera abofeteándole o dándole una patada directa. Suspirar. Esto no se parecía en nada a la maravillosa noche durmiendo junto a una belleza elfa de pelo blanco y dos colas que había imaginado. Necesitaba encontrar una posada inmediatamente. No podía soportar más. En la entrada del Normin. Tras confirmar el nombre en el cartel, Shane fue directamente al mostrador y sacó una carta de su ropa. Se la había dado el tío comerciante ayer cuando no pudieron entrar en la ciudad. Había prometido que la oferta de alojamiento gratuito seguiría siendo válida. Presentando la carta, podrían alojarse en cualquier posada Norm de pueblos cercanos. Shane no iba a desperdiciar una oportunidad tan gratuita. Buenos días, señora. Por favor, echa un vistazo a esta carta y prepara 2 habitaciones para mí. Gracias. Detrás del mostrador, el posadero que había estado revisando el libro de cuentas levantó la vista. En cuanto vio a Shane, sus ojos se iluminaron y una sonrisa brillante se extendió por su rostro. Buenos días, joven señor. Se inclinó hacia adelante para tomar la carta de su mano. Al hacerlo, su amplio pecho presionó con fuerza contra la encimera. Por un momento, Shane sintió que la encimera se había hundido bajo el peso. Sí, este es el sello de Lord Norm. Rápidamente leyó la carta, se la devolvió y continuó. 2 habitaciones, ¿verdad? No hay problema. Por favor, sígueme. Mientras ella iba al frente, la posadera seguía mirando hacia atrás a Shane, cada vez más satisfecha. Le ponía la piel de punta. Y, cuando se despertó de nuevo, ya era mediodía. La posada solo ofrecía comidas sencillas. Pan, zumo y cosas por el estilo. Shane encontró el pan demasiado duro y quería algo mejor. Cuando no tenía dinero, podía apañárselas. Pero ahora tenía más de 20 monedas de plata, era un hombre rico. Podía permitirse ser exigente. Además, lo más importante al llegar a un lugar nuevo era probar la cocina local. Tras pedir recomendaciones al posadero, Shane y Frieren se dirigieron a un restaurante llamado Pink Bubbles. Se decía que su postre, fresas con glaseado, era el más popular de toda la ciudad de Gostan. En cuanto Frieren escuchó eso, se interesó de inmediato. El restaurante estaba lleno, y a Shane le costó bastante encontrar un asiento en la esquina. Bajo la guía del camarero, hicieron rápidamente sus pedidos. Shane lo mantuvo sencillo. 2 platos estrella. Frieren lo mantenía aún más sencillo, 1 de cada postre. ¿1 de cada cosa? ¿Puedes terminar eso siquiera? Frieren se rió con picardía y dio una razón con la que Shane no podía discutir. Puedo comerlos desde el mediodía hasta la noche. ¿Debería decir que no esperaba menos de ti? Mientras esperaban la comida, de repente se desató un alboroto en el restaurante. Shane levantó la vista. En una mesa cerca de la entrada estaban sentados 3 personas vestidas como aventureros. Lanzaban miradas furiosas a un chico rubio delante de ellos, golpeando la mesa con fuerza. Con el ruido por todas partes, Shane solo pudo captar fragmentos. Algo sobre que sin un guerrero, nadie podría mantener la línea del frente, algo sobre que un grupo de aventureros sin sacerdote era una tontería y, claramente, fue un desacuerdo sobre la formación del equipo. Eso era bastante común. Shane ya se había encontrado con eso antes. Al fin y al cabo, el trabajo en equipo dependía mucho de la compatibilidad. Lo que le desconcertaba era por qué la situación había escalado tanto en público. Ya lo he dicho. No guerreros, no sacerdotes. Solo los magos están cualificados para acompañarme a mí, Brooke, en explorar la mazmorra. El chico al que se enfrentaba parecía tener unos 17 o 18 años, con el pelo rubio corto y una actitud frívola. En cuanto dijo eso, todos en el restaurante se giraron para mirar. Uno de los 3 aventureros, provocado por sus palabras, incluso sacó su arma, solo para ser contenido por los demás. Shane frunció el ceño. ¿Por qué sonaba como un joven amo mimado? Miró más de cerca y entonces lo entendió. De verdad lo era.
Detrás del chico rubio estaba un mayordomo mayor con frac y pajarita. Junto al mayordomo había dos criadas hermosas, notablemente voluptuosas. El refinado mayordomo metió la mano en su abrigo, sacó 3 monedas de plata y se las entregó a los aventureros. Gracias por venir a la entrevista, pero por desgracia, no sois el tipo de compañeros que prefiere mi joven amo. Por favor, acepta esto como compensación y vete. Al ver las monedas de plata relucientes, los 3 hombres intercambiaron miradas. Su enfado se calmó un poco y finalmente cogieron el dinero y se marcharon. Con el conflicto resuelto, el mayordomo llevó la mano izquierda al pecho y habló en voz baja. Joven maestro Brook, debo recordarle la mazmorra conocida como la Tierra Invertida es una instancia de alto nivel. Muchos grupos de aventureros han entrado y nunca regresan. El ayuntamiento impuso una prohibición esta mañana, deteniendo temporalmente toda exploración. Aunque encuentres compañeros, no podrás ir. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.